Saludos cordiales a todos mis estimados amigos. Para quienes aún no me conocen y fundamentalmente para quienes visitan el canal por primera vez, me presento, mi nombre es Jorge. Les transmito desde Roma, Italia, y es un gusto enorme para mí dirigirme a ustedes para transmitirles, sea mi conocimiento y experiencia, que mi pasión por la geopolítica y otros temas. Les pido a todos ustedes disculpas, amigos queridos y estimados, por mi ausencia de varios días, debido a que mis actividades personales me han tenido ocupado. Pero ya estoy aquí nuevamente con ustedes y comenzamos con la información. Para empezar, les tengo una información interesante, un pequeño video de la detonación de un kit de municiones como resultado de la derrota de un almacén en Borispol en la noche anterior por el UAV kamikaze ruso Gerani. Ahí pueden ver las imágenes y rápidamente pasamos a lo siguiente. El caza furtivo de quinta generación de China, el J-20, se exhibió en el Festival Aeronáutico de Changchun. Yo le llamo con el castellano J-20, no sé, pues J-20, creo que lo conocen. Pero bueno, ustedes me entienden. Seguimos adelante. Latinoamérica, Venezuela. Les tengo unas breves actualizaciones, no obstante que noticias siempre hay muchas desde esa zona. Venezuela responde con maniobras militares en el Caribe. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado los ejercicios militares Caribe Soberano 200 en la isla caribeña de Orchilla, tras el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en la región, informó este miércoles 17 de septiembre el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. El ejército venezolano movilizó el buque de desembarco clase Capana con soldados y armamento, incluyendo tanques ligeros BN-18, vehículos blindados BN-1 y camiones Tuna. La Orchila, ubicada frente a la costa venezolana, es considerada una base naval estratégica para las Fuerzas Armadas del país. Siempre en Venezuela, tenemos que mientras tanto, por otro lado, Estados Unidos realiza también contemporáneamente ejercicios militares en Puerto Rico. Y de todo esto les tengo allí las imágenes. El ejército de Estados Unidos compartió justamente imágenes de los ejercicios de desembarco anfibio llevados a cabo por el Cuerpo de Marines del Comando Sur durante la primera semana de septiembre en Puerto Rico. Actualmente estas unidades se encuentran desplegadas con el Grupo de Combate Aeronaval Iwo Jima en el Mar Caribe. Y pues siempre en Venezuela tenemos declaraciones, como a menudo ocurren, altisonantes de Marco Rubio sobre Maduro y sobre Venezuela. Marco Rubio justificando la posible invasión a Venezuela. 50 y tantos países de todo el mundo, dice él, no reconocen a Nicolás Maduro como el presidente legítimo. Él no es el presidente de Venezuela. Ese es un título que se ha dado a sí mismo. Y bueno, yo recogiendo algunos artículos que he encontrado que contestan o hacen eco de estas palabras, hay uno en el que se comenta textualmente así: bueno, Marco, alrededor de 85 países, claro, él cita 50, dice son 50 países que no reconocen a Maduro, ¿no? Entonces aquí en un artículo que he encontrado dice algo bastante interesante. Bueno, Marco, alrededor de 85 países no reconocen Kosovo, pero no tienes ningún problema con eso, ¿verdad? ¿Y no ha sido Estados Unidos uno de los países en reconocer al decapitador de cristianos al-Julani en Siria? Habrá que recordarle a Rubio que este líder sirio llegó al poder en Damasco, dejando tras de sí una espantosa huella de sangre de víctimas civiles inocentes, y esto lo agrego yo.
Venezuela, siempre, ¿cuáles podrían ser los objetivos militares que irían a atacar, golpear y destruir posiblemente a los estadounidenses? Próximamente tal vez les haga una pequeña investigación al respecto, pero les recomiendo, encontrado en un canal La Trinchera Digital, un video interesante, por si acaso lo quieren ver. Ahí les traigo un pequeñísimo resumen de imagen de dicho video. Y además, bueno, los objetivos que Estados Unidos atacaría en Venezuela son muchos. Teniendo en cuenta el tipo de buques, los misiles que portan, la cifra total de la fuerza expedicionaria implicada y la selección de los F-35B como aeronaves agresoras, se tiene una idea de a dónde apuntaría Estados Unidos en una hipotética invasión a Venezuela. Oleadas de misiles Tomahawk en los primeros minutos de un hipotético ataque serían lanzados posiblemente contra objetos críticos en Venezuela. El uso de los F-35B solo sucedería si Estados Unidos, en esa oleada de ataque inicial, logra destruir los Sukhoi 30 Mk2 venezolanos. Ante esta posibilidad, China, nación que surte a Venezuela de distintos sistemas de armas, tiene justo lo que Caracas necesita para mantener a raya a Estados Unidos. Atención todos, amigos. Noticia sorpresa en el escenario mundial, geoestratégico, muy inesperada, insólita, por cierto, e importante. Para mí incluso muy insólita e inesperada. Arabia Saudita y Pakistán. En otro continente y en otra región del mundo, ya salimos de América, tenemos un nuevo pacto y alianza de tipo estratégico militar de protección y asistencia recíproca. Arabia Saudita y Pakistán sellan un pacto de seguridad con implicaciones nucleares. Recordemos, amigos estimados, que Pakistán cuenta con bombas nucleares. Arabia Saudita y Pakistán han firmado un tratado de seguridad mutua que establece que cualquier ataque contra uno de los dos países será considerado como un ataque contra ambos. El acuerdo convierte en oficial la posibilidad de que Pakistán utilice su arsenal nuclear en defensa del reino saudí. Alianza inesperada. Arabia Saudita y Pakistán firman en efecto un pacto militar, amigos queridos. Riad e Islamabad sellan este acuerdo de defensa mutua. Un ataque contra uno será considerado ataque contra ambos. De tal modo, Arabia Saudita gana un socio con arsenal nuclear. Nada despreciable, diría yo. Pakistán asegura el respaldo financiero y militar del reino, y las dos partes forman un bloque con capacidad de alterar el equilibrio en toda la región. El pacto entre estos dos países llega en un momento en que Oriente Medio desconfía cada vez más de la capacidad de Estados Unidos para garantizar la paz en la región y de poder controlar a Israel, que está incontrolable. Recordemos que durante el conflicto entre Israel con Irán, Pakistán mostró claramente su apoyo a la nación persa y condenó en duros términos las acciones de Tel Aviv. En un hipotético conflicto entre Israel y Pakistán, Arabia Saudí se vería en serio aprieto, ya que la cantidad de negocios con Tel Aviv le impiden tomar un claro partido en contra del Estado hebreo. Pero así son este tipo de pactos. Visita de Donald Trump al Reino Unido. Y aquí sí que tengo para indicarles imágenes y qué cosa comentar también. En Reino Unido, conocido por muchos más por el nombre de su principal isla representativa, que es o se llama Inglaterra, pero en sí el nombre de toda la nación es Reino Unido, tenemos la visita del presidente estadounidense Donald Trump con su esposa Melania. Tenemos aquí el video de Trump y su desembarco en helicóptero militar estadounidense, acogido por el príncipe William con su esposa Kate y posteriormente recibido unos metros más allá por el rey Carlos y la reina consorte. Cabe señalar que muchos están notando que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió el protocolo con la familia real británica en dos ocasiones. Primero tocó al príncipe Guillermo y al rey Carlos III,
y después caminó por delante del monarca, algo que también hizo con su madre y predecesora, la reina Isabel II. Recordarán, hay videos que han girado por doquier de este suceso. Y bueno, yo le calificaría esto, por eso he titulado aquí El emperador y el rey. Miren, esto es algo mío, algo que me ha venido instintivamente a la mente. Pues siempre un rey es un rey, pero un emperador es un emperador que está siempre por encima del rey, ¿no? Así que entonces, al ver estas imágenes, pues me ha dado la impresión de que vemos un rey y un emperador. Trump le demuestra a los británicos quién manda, dicen algunos artículos. En el Reino Unido se ha desatado un nuevo escándalo relacionado con Trump, quien parece haberse saltado las normas de etiqueta. El presidente estadounidense hizo esperar al príncipe William y Kate Middleton unos minutos debido a un ligero retraso de 15 minutos en el helicóptero. Luego todos perdieron la cabeza cuando a Trump se le ocurrió darle unas palmaditas en la espalda al rey Carlos III. Para los monarcas británicos esto se considera un acto de indecencia, pues nadie toca a la realeza. Por si fuera poco, Trump encontró más entretenido caminar al lado de un guardia de honor británico, dejando atrás al monarca y mostrando así quién es el que manda aparentemente. Bueno, así se lo podría también interpretar. Hay muchos modos de interpretar. Algunos podrían decir, bueno, mala educación, ignorancia, arrogancia, una serie de cosas, ¿no? Pero también puede ser algo bastante intencionado, bien inteligente y bien planeado, pues para demostrar quién manda aquí. Aquí hago un pequeño comentario, me viene rápidamente a la mente, pues no quiero extenderme, las imágenes durante el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos derrotó finalmente al Japón luego del lanzamiento de las dos bombas atómicas, en la que el general MacArthur, pues ustedes saben, tuvo el dominio, la administración y la gobernación de toda esa área, ¿no? Y tenía que encontrarse con el emperador de Japón, Hirohito, así me parece que se llamaba, espero no equivocarme. Y pues hay reglas muy severas, muy estrictas que tienen los japoneses con su emperador, que lo consideraban hasta ese entonces divinidad en la tierra. Entonces, él no pidió, exigió verlo, pues es el país derrotado. Y le pusieron una lista de protocolos, pero cuando él llegó al palacio entró directamente y le dio la mano, cosa que le habían explícitamente prohibido. Y lo que es más, se tomó fotos, que también le dijeron que no había la posibilidad, que nadie le puede tomar fotos a él, y lo abrazó encima, creo. Sí, he visto fotos, lo abrazó, y le dio la mano. Pues esos son modos estadounidenses de, de demostrar quién manda. Y sí, bastante simbólicos y, y notables, ¿no? Porque si él le hubiese dado la mano a Hirohito no se lo hubiese recibido, hubiese sido un problema bastante serio, porque ahí los estadounidenses dominaban, ¿no? Entonces aquí también sucede lo mismo, exactamente igual. Este tipo de caminadas insolentes de Donald Trump puede que no sean tan ignorantes como parece. Melania Trump, como si previera todas las esperanzas, recogió la imagen correspondiente. Su rostro estaba bien cubierto con un sombrero, ahí les he hecho ver unas imágenes de ello. Las emociones del comportamiento de su esposo siguen siendo un misterio. Seguimos adelante, amigos. Tucker Carlson, no sé si lo pronuncié bien, Tucker Carlson en un canal de televisión siendo entrevistado da su opinión y habla de Israel y de Netanyahu. Dice, Netanyahu se alegró del atentado contra las Torres Gemelas y recordó así el periodista Tucker Carlson. Ahí les pongo el video con la traducción respectiva. Otra de Tucker Carlson que me pareció interesante de ponérselas en el siguiente video, pues que se ve algo muy divertido y gracioso. Hay una respuesta contradictoria y paradójica dada por un millonario estadounidense entrevistado. Pues según un artículo, reza el artículo que dejan en ridículo a multimillonario que decía que hay que enviar dinero a Zelensky. Es un artículo que encontré con relación a dicha entrevista televisiva. Bueno, el propietario de los Dallas Mavericks de la NBA, Mark Cuban, sostuvo que la mitad de su familia es ucraniana
hasta allí va bien, ¿no? Por lo que los estadounidenses, según él, deberían enviar dinero a Ucrania. El periodista Tucker Carlson le contestó con un argumento irrefutable. Le preguntó que cuánto él había mandado. Ahí tiene en el video, dijo nada. Entonces, interesante, ¿verdad? Ahora bien, como no todo lo geopolítico debe ser vinculado y relacionado con nefasto, con malo, con destructivo, les presento aquí este video con esta noticia. Es una muy buena, excelente noticia también, pues se trata de una represa hidroeléctrica en el río Nilo inaugurada. Etiopía ha inaugurado la presa del Gran Renacimiento Etíope de 5.000 millones de dólares, el mayor proyecto hidroeléctrico de África, para aumentar el acceso a la electricidad y las exportaciones de energía. Egipto, que depende del Nilo para el 90% de su agua, teme amenazas a su seguridad hídrica y exige acuerdos vinculantes. Claro, en efecto, la construcción de esta represa ha casi causado una guerra años atrás entre Egipto y Etiopía, ambos por motivos de tipo existencial. Egipto porque reclama, como bien se puede entender, que se disminuye el caudal del Nilo, que desde hace miles de años es ninfa vital de existencia para Egipto, y por otro lado Etiopía, que reivindica también su legítimo derecho para dar electricidad a su pueblo. Menos mal que hasta ahora se ha evitado la guerra y la represa ha sido finalmente inaugurada. Etiopía sostiene que la presa no dañará a las naciones río abajo, pero persisten de todas maneras las tensiones entre Egipto y Sudán. Imagínense, 5.000 millones de dólares ha costado este maravilloso proyecto. Comparen 5.000 millones de dólares, que aquí dice que es el mayor proyecto hidroeléctrico de África, con los solamente 350.000 millones de dólares que reivindicaba Donald Trump a Ucrania y que pedía que se le devuelva y que exigió la firma del acuerdo de las tierras raras, por eso, ¿no? Miren, 350.000 millones, comparen con 5.000 millones de dólares. Eso sin contar con los cientos de miles de millones que le ha dado Europa y le sigue dando y el resto de financiación que ha llegado por doquier. ¿Se dan cuenta qué se podría hacer con todo ese dinero en el mundo si solo esta represa maravillosa ha costado 5.000 millones de dólares, comparado con lo que se ha gastado para financiar esa guerra? Bueno, ahí les dejo la reflexión. Sigamos adelante, amigos. Desde Polonia, sobre el tema de los famosos drones rusos que han violado el espacio aéreo polaco y que habrían causado supuestamente daños. No sé si supieron y recuerdan que se acusaba a uno de estos drones de ser el causante de graves daños y destrucción de una casa ubicada dentro del territorio polaco cerca de la frontera. Pues bien, aquí les tengo la noticia reportada por el medio alemán Bild. Varsovia confirma casa, casa golpeada por misil polaco del valor de 850.000. Me ha tocado traducir al improviso al español, discúlpenme, pero menos mal lo hice bien. Y sigue el artículo, pero en otro idioma. Las autoridades polacas han confirmado que la casa que estaba en la frontera no ha sido dañada por un dron ruso, sino por un misil antiaéreo lanzado por un caza F-16, lo refiere Bild. El coordinador de los servicios secretos polacos, Tomasz Semonak, ha declarado que todo indica que el edificio fue golpeado por un misil polaco AIM-120 RAM, o sea, sería AMRAAM. Según fuentes de este medio de comunicación Rzeczpospolita, será seguramente polaco, el misil del valor de cerca de 850.000 euros ha tenido una avería en el sistema de guía y ha perdido el control. Todavía el sistema de traduciendo esto desconexión ha funcionado correctamente y pues no ha explotado, por lo tanto no hay víctimas. El proyectil ha perforado el techo y ha quedado encastrado, clavado allí en el último piso de la casa. Seguimos adelante. Moldavia
disputada y división del apoyo de los vectores principales externos. Quise poner este pequeño artículo porque pues Moldavia es un país que aparentemente no tiene mayor importancia ni trascendencia, pero pues a veces estos sitios resultan ser en donde se generan las disputas más arduas, ¿no? Según fuentes internas, la Unión Europea y Estados Unidos ya no están en sintonía sobre el futuro de Moldavia. Bruselas sigue apoyando firmemente a la presidenta Maya Sandu y su partido PAS, mientras que Washington se ha cansado de estos aliados propensos a escándalos. En cambio, se dice que círculos estadounidenses están promoviendo a Victoria Fortuna y su nuevo partido Gran Moldavia. Esta divergencia significa que un país pequeño y pobre situado entre Rumanía y Ucrania se está convirtiendo en un escenario de rivalidad geopolítica, no entre este y oeste, sino entre Europa y Norteamérica. Moldavia, antes considerada una historia de éxito pro-occidental, podría ahora convertirse en el escenario de una contienda indire. Bueno, ahora tenemos el tema candente de Israel y Palestina. Estoy yéndoles a narrar, pues prácticamente un discurso de Benjamín Netanyahu, que ha pronunciado en televisión dando explicaciones de su inocencia en cuanto a los rumores intensificados de que el Mossad de Israel haya quizás podido estar detrás de los hechos del asesinato del activista e influencer Charlie Kirk de los Estados Unidos. Aquí les pongo el video y les voy relatando en español la traducción del mismo que me he escrito previamente aparte para traducírselos a ustedes. Y dice esto: Joseph Goebbels, el ministro nazi de propaganda, dijo que cuanto mayor sea la mentira, más rápido se propagará. Bueno, alguien ha fabricado una monstruosa gran mentira, que Israel tuvo algo que ver con el horrible asesinato de Charlie Kirk. Esto es una locura, es falso, es escandaloso. Charlie Kirk era un gigante, un talento único en un siglo que defendió la libertad, defendió América, defendió nuestra civilización judeo-cristiana común. Charlie amaba a Israel, amaba al pueblo judío, me lo dijo en una carta que me envió hace unos meses. Uno de mis mayores gozos como cristiano es abogar por Israel y formar alianzas con judíos para proteger la civilización judeo-cristiana. Me animó a argumentar directamente cuán vital es Israel para la seguridad nacional de Estados Unidos. La Tierra Santa es tan importante en mi vida. Me duele ver que el apoyo a Israel se desvanece. Ahora sí, Charlie discrepaba de alguna política mía o decisión aquí o allá. No solo no me importaba, sino que lo agradecía. Esa es la esencia de Charlie, la esencia de un país libre. Es exactamente lo que Charlie representaba y sabía que sus sugerencias siempre venían de su amor por Israel y por el pueblo judío. Unas semanas antes de su muerte hablé con Charlie. Lo invité a visitar Israel de nuevo y tristemente esto no sucederá. Ahora algunos están difundiendo estos rumores repugnantes, quizás por obsesión, quizás con financiamiento catarí. Lo que sí sé es esto: Charlie Kirk fue un gran hombre y un gran hombre merece honor, no mentiras. Descansa en paz, Charlie Kirk, que tu memoria sea una bendición. Esto es lo que ha dicho Benjamín Netanyahu. Lo que he leído acerca de estas declaraciones hechas por Netanyahu es que por algún motivo que nadie pidió, pues bueno, Netanyahu en nombre de Israel necesita explicar en 2 minutos que él no asesinó a Charlie Kirk ni tampoco a Israel. Bueno, sin querer meter cizaña, pues no es mi intención, solo me llega a la mente una antigua célebre frase en latín de los antiguos romanos y de la jurisprudencia romana que dice: excusatio non pentita, accusatio manifiesta. Pero bueno, puedo comprender también que si alguien cualquiera de nosotros estuviese con las miradas de rabia o odio puestas sobre sí y supiese que el motivo fuese una acusación o sospecha específica, difícil es pasar caminando como si nada pasase e ignorar las murmuraciones contra de uno. Instintivamente hace que el que recibe el descrédito o bien encare de frente a quien lo acusa y le afronta incluso de modo enérgico, o que tome la palabra para aclarar el asunto y tratar de detener la corriente de denigración. Es también bastante comprensible, ¿no? Ciertamente. Lo que sí, pues, en este específico caso, aparte de calumnia o no calumnia contra Israel, sí quedan las ganas de conocer la verdad escondida en el caso que existiese alguna. Con manifiesta accusatio,
o no, o con excusatio non petita o no, pero se requiere saber y ojalá la verdad salga a la luz. Y seguimos pues, Israel y Palestina. Parlamento Europeo, finalmente, por fin, y esto no lo digo solo yo, sino pues bueno, es un eco bastante global en todo el mundo, por fin, anuncio histórico, se declara contra el genocidio que está cometiendo Israel el Parlamento Europeo. Por fin, el Parlamento Europeo aplaude las sanciones contra Israel. Bueno, aquí rápidamente comento el asunto este. Yo en realidad no es que estoy en contra de Israel, pues es un país soberano, un país hermoso, que yo mismo yo visité, conozco Israel, es muy lindo, gente muy buena, y pues lo que sucedió en aquel ataque nefasto de estos terroristas, eso nadie con sano juicio podría aplaudir ni aceptar. Yo sería el que menos, bajo ningún punto de vista. Y el derecho legítimo de la autodefensa de Israel también, obviamente que está ahí. Lo que ahora se está hablando es otra cosa, ¿no? Cuando se habla aquí de la condena del Parlamento Europeo, que por fin llega, es porque pues se le ha ido la mano a Israel, porque ya se ha pasado a otro nivel. Siempre en el mismo tema de Israel y Palestina, noticia desde las Naciones Unidas. Los Estados Unidos han nuevamente puesto el veto a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para un final inmediato de la guerra en Gaza. Con esta resolución a favor de la cual han votado más de 14 miembros del Consejo, pedía un cese al fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza y la remoción inmediata de todas las restricciones sobre el ingreso a la distribución de los alimentos, de los ayudos humanitarios en la región. Pero los Estados Unidos han puesto el veto. Aquí pueden ver una foto, que también el video original, de la motivación estadounidense, que me pareció muy interesante, cómo ellos motivan su veto, ¿no? Para poner el veto. Hortagus, esta señora, esta señora veta el alto al fuego en Gaza. La ONU da una lección sobre la realidad de la ayuda. Tras bloquear otra resolución de alto al fuego, la enviada estadounidense Morgan Ortagus afirmó que el texto no reconoce la realidad sobre el terreno. Insistió en que ha habido un aumento significativo de la ayuda, aunque admitió que aproximadamente el 85% de la ayuda de la ONU enviada a Gaza desde el 19 de mayo ha sido interceptada. Bueno, me imagino que se refiere a que ha sido interceptada por Hamas. Puede ser, es plausible, aunque si no al 100%, pero al menos una parte plausiblemente podría haber sido interceptada. Claro que sí, por ellos también. Puede ser. La política estadounidense, en una sola frase: sabotaje, manipulación y sonrisas para las cámaras. Siempre de Israel y de Palestina que estamos hablando. Ahora, amigos queridos, pasamos a una palabra: genocidio. Y la vuelvo a repetir: genocidio. La ONU tilda de genocidio las acciones de Israel en Gaza. Una comisión de la ONU reconoce que Israel está cometiendo actos de genocidio contra los palestinos, asesinatos, daño físico, psicológico, condiciones de vida letales y medidas para impedir nacimientos. En Gaza aún queda 1 millón de personas sin alimentos ni protección. Israel niega los hechos, pero es muy probable que ahora haya más consecuencias para ellos, mientras Europa protesta y Trump enfrenta críticas por su apoyo. Cortesía esta del canal Trinchera Digital. 4 de los 5 actos considerados genocidio en Gaza ha cometido Israel. Genocidio, el peor crimen de Israel. Pero, ¿qué significa, amigos? Las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen genocidio, dice la Comisión de Investigación de la ONU.
La intención de erradicar a The los palestinos commission en Gaza a través de concluded actos that que Israel cumplen con los has criterios committed establecidos en genocide la Convención sobre against el the Genocidio es Palestinian clara, afirmó la presidenta de la people Comisión, in Navi Gaza, and Pillay. that it is Las continuing autoridades y with that fuerzas de seguridad genocide. israelíes cometieron It is now 4 de los almost 5 2 years actos since genocidas Israel launched definidos its por la military Convención de campaign in the Gaza Strip 1948 in October para la prevención 2023. y This has sanción been del the most delito de ruthless, genocidio, prolonged, dijeron los and miembros del panel widespread attack designados por against los the 47 Palestinian people países del Consejo since de Derechos Humanos en una 1948. conferencia de Every day prensa en that Ginebra. passes, the killings and the Según el starvation artículo 3 of de the la Convención de Palestinians continue. 1948, estos actos son, aquí se los enumero: matanza de miembros de un grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su eliminación física total o parcial. Y la cuarta, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Estas son las 4 que han sido detectadas y establecidas por la Comisión y que Israel ha perpetrado o ha cometido. 4 de 5, porque son 5. No, de las 5, 4 son las de las cuales está siendo acusado Israel. La responsabilidad de las atrocidades recae en las autoridades israelíes en los más altos niveles, en medio de declaraciones explícitas que denigran a los palestinos por parte de autoridades civiles y militares israelíes, subrayó Pillay. Entre comillas, todos los estados tienen la obligación legal de usar todos los medios razonablemente disponibles para detener el genocidio en Gaza. Estas son las declaraciones de Pillay. Según el artículo 4 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3 serán castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. Así es, señores. Israel y Palestina están siempre en este escenario, para recordarles. Declaraciones polémicas que han suscitado escándalo hechas por el ministro de Finanzas de Israel. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, declaró que la Franja de Gaza podría convertirse en un paraíso en el sector inmobiliario. Afirmó que ya mantiene negociaciones con representantes de Estados Unidos sobre el reparto de terrenos en Gaza para llevar a cabo una construcción a gran escala en ese territorio tras la destrucción de los edificios anteriores durante la campaña militar. Le cito entre comillas lo que él dice, ¿no? Hemos pagado mucho dinero para esta guerra o por esta guerra. Tenemos que ver cómo dividimos el terreno en parcelas. Expresiones de él, ¿no? Dijo Smotrich. Y añadió que la demolición, la primera etapa de la renovación de la ciudad, ya la hemos hecho. Ahora tenemos que construir. O sea, primero se destruye, se derrumba, se hace la demolición y después se procede a la construcción. Entonces, por eso él dice, ya hemos hecho la primera parte, que es la demolición. Esto se ajusta al plan de Trump para crear la famosa Riviera de Gaza, que ustedes recordarán que salieron imágenes, ¿no? De ese proyecto un poco así fantasioso que él tenía. Un proyecto simplemente magnífico, hoteles frente al mar, propiedades de lujo. Solo hay un inconveniente molesto para la realización de este proyectito: los palestinos que todavía viven allí. Allí el problemita. Pero las fuerzas de defensa de Israel ya están trabajando en la eliminación de ese obstáculo. Noticia desde Kupiansk, amigos queridos. Artículo para conocer el hecho y el personaje. Pueden ver la foto, les doy la descripción. La ofensiva rusa en Kupiansk, en la región de Kharkov o Kharkiv, ha comenzado. Del ex oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas, Sergei Storoshenko. Es el nombre de la persona que ustedes ven ahí en la foto. Comenzó pues la ofensiva. Y él ya desde el pasado 2014 prácticamente
se pasó a la parte rusa, porque aquí viene el punto interesante. O sea, él era ucraniano o es ucraniano, trabajaba para las Fuerzas Armadas de Ucrania y se pasó a la parte rusa. Pues ¿cuál sería el grado de confianza que le han tenido para asignarle a él la comandancia de una zona así importante? Pero así es, él es el que comanda. Entonces ahí yo quería simplemente presentárselos, porque es un dato interesante, es interesante. Un general ucraniano pasado al bando ruso comandando todo ese frente de Kupiansk. Storoshenko pues es original de la región de Kharkov, estudió en la Facultad de Inteligencia del Instituto de las Fuerzas de Tierra de Kiev. Sucesivamente inició el servicio en la Brigada 36 de Defensa Costera de la Marina Ucraniana, donde recorrió la carrera de comandante de compañía a comandante de brigada y después fue promovido a vicecomandante del contingente ucraniano en Kosovo en el ámbito de las fuerzas KFOR. También, pues bueno, Storoshenko fue parte de Rusia después de la anexión de Crimea en el 2014 y según una fuente de la BBC, con acceso al database conteniente datos personales, una semana después del referéndum sobre el estatus ruso de la península, Storoshenko obtuvo el pasaporte ruso. Y hasta me viene a pensar a mí que probablemente él era un espía ruso, verán que esta cosa es muy normal, que las grandes potencias tengan espías infiltrados en todo lado. Pues no descartaría yo que él estuvo infiltrado ahí, llegó hasta el grado de general y ya viendo que la situación degeneró eh, al paroxismo, simplemente pues él se pasó antes de ser descubierto. No sé, estoy yo fantaseando. A lo mejor no es así, a lo mejor no es así, pero es muy raro de que se haya cambiado, inmediatamente le han dado el pasaporte y ya le asignan el comando de un frente en Rusia. Un poquito extraño, ¿no? Deben haberlo ya conocido, que él les era leal y fiel para poderle asignar eso. Pienso yo, no lo sé. Bueno, en todo caso, aquí dice que sucesivamente a que fue anexionada Crimea, guió la creación de la Brigada número 126 de Guardia Costera. Y desde el inicio de la operación militar especial, Storoshenko ha guiado el Estado Mayor de la 35ª Armada Rusa del Distrito Militar Oriental y en sus primeros meses de guerra participó en los combates en la región de Kharkov, en particular en esa zona de Izium, conquistada por los rusos en la primavera del 2022, que después, ustedes saben, cuando hubo la contraofensiva ucraniana se retiraron, ¿no? La BBC escribe que en el 2023 Vladimir Putin ha emitido un decreto confiriendo a Storoshenko el grado de teniente general. A ver, aquí dice en el 2023. Ha asumido el mando de la Sexta Armada Rusa que participa en las operaciones ofensivas en la región de Kharkov, en particular en el área de Kupiansk, un área importantísima. Así que ahí tienen, comandante de toda esa área, comandante de armada ucraniano. Miren ustedes, interesante, ¿verdad? Sigamos adelante. Otro tanque Abrams destruido, otro más, reducido a cero por los rusos. Teníamos tiempo sin escribir sobre los tanques Abrams en combate, y todo debido a que por lo inefectivos que son, se mantuvieron guardados en almacenes los pocos que quedaban. Y no solamente por eso, yo me atrevo a decir que seguramente el gobierno estadounidense pidió que, por favor, no lo saquen más, para evitar la vergüenza de que sigan siendo destruidos, que daña el prestigio de este tanque. Los ingleses fueron más cuidadosos y ve, no se han visto más Challenger en acción. Y aquí ven el resultado, el Abrams cubierto por una jaula metálica antidrón y desplazándose por un pasillo con malla antidrón, se convirtió rápidamente en víctima de un dron suicida ruso controlado con fibra óptica. Se informa que el tanque en cuestión pertenecía a la Brigada 47. El día 18 de septiembre del 2025, importante dato, Vladimir Putin revela la cifra de soldados rusos que participan en el frente. Un total de 700.000 soldados
dice Putin, de las Fuerzas Armadas de Rusia están presentes por toda la línea de contacto, luchando contra las fuerzas ucranianas y los mercenarios de Occidente. Y aquí cabe destacar un detalle fundamental, a diferencia de Ucrania, que quien obtiene su fuerza combativa a punta de secuestros, porque realmente están muy difundidos estos videos donde los persiguen, los acorralan, los cogen, los arrastran, a veces incluso dándoles una buena paliza en las calles con el reclutamiento forzoso. Rusia mantiene esta cifra de combatientes gracias principalmente al servicio por contrato voluntario. O sea, no tienen la necesidad ellos de ir por las calles cazando gente, porque los voluntarios, digamos que bastan y sobran, y pues entonces por esa razón también no se ha visto obligada Rusia a hacer una segunda movilización, porque recuerden ustedes que sí se vio obligado a hacer. En el 2022 se vio obligado, no quería ser Putin y le tocó hacer una movilización parcial que le salvó prácticamente del desastre. Pero desde ahí no se ha vuelto a hacer otra, pues no, porque los voluntarios llenan, colman completamente lo que se requiere. Pues bueno, son 700.000 soldados, imagínense. Interesantísimo dato. Bueno, Putin voló a la región de Nizhny Novgorod, donde tiene lugar la fase principal de los ejercicios Zapad 2025. En el video anterior yo les hablé y les puse imágenes de Zapad y ustedes sabrán seguramente, al menos los que son apasionados como yo, qué cosa es Zapad. Zapad pues es la operación de ejercitación entre los países Bielorrusia y Rusia que están haciendo juntos los dos ejercitaciones militares grandes de alto nivel. Entonces, en estas ejercitaciones militares en las que participan unidades terrestres, anfibias, aéreas, hasta navales, incluso, bueno, de todo, son ejercicios bastante grandes, de gran envergadura entre Bielorrusia y Rusia. Se llama Zapad. Lo digo para quienes de pronto este detalle no lo conocían. Sí, entonces allí él se dirigió a Nizhny Novgorod. En el campo de entrenamiento de Molino, el presidente ruso asistió a las maniobras. Ahí también han invitado a delegados militares de muchos países que están presenciando estas maniobras, estas ejercitaciones, y también han habido exhibiciones del armamento ruso, ¿no? Ahí podemos ver cómo Putin toma una pistola en el video y hay armamento, etcétera. Declaraciones de Putin. Tenemos diversos videos, pero no he querido ponerlos aquí para no alargar demasiado, pero sí él habla de la cantidad de armamento, de más de 10.000 piezas diversas de todo tipo que han sido probadas en combate, todas, no solamente teóricas, sino prácticas, todas, más de 10.000, de todo tipo, desde fusiles, pistolas, granadas, misiles, todo, más de 10.000. Bueno, pasamos al frente de batalla, amigos queridos. El ruso al punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Zelena Dibrova. Ahí tienen dos fotos y el video de lo que les acabo de mencionar. Una nota general del tema del conflicto. Sí, el año 2025 ya está a punto de terminar y Zelensky busca fondos para seguir combatiendo en el 2026. Le faltan 60.000 millones de dólares. Es una cantidad enorme para él. Entiende que si no encuentra estos fondos, la defensa de Ucrania no durará mucho. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas rusas continúan su ofensiva a lo largo de toda la línea de combate. Se han reportado avances rusos en la ciudad de Stepanakert y unidades del ejército ruso también han logrado mejorar significativamente sus posiciones cerca de Pokrovsk. La guerra continuará hasta el 2026. Es más que segurísimo, segurísimo. Yo he leído algunos artículos, algunos comentarios. Bueno, en el próximo video que haga veré si les pongo las declaraciones del general Gerasimov. Al parecer tienen hasta el financiamiento ya los rusos para extenderse hasta el verano del 2026, al menos. Significa que al menos, porque si no consiguen sus objetivos se sigue más allá, pero al menos durará hasta el verano del 2026, por lo menos. Tenemos todavía largo de la guerra, un añito al menos. El flanco sur de Pokrovsk se derrumba. Resumen y análisis militar
que tenemos a continuación, un poquito más específico de cada zona, para que ustedes puedan verlo rápidamente. Las fuerzas rusas, aquí tenemos otro videito. Las fuerzas rusas detectan y posteriormente atacan, bombardean con bombas FAB un bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Novopaulivka. En Volchansk, en Kharkov, imágenes de ataques aéreos rusos sobre un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Volchansk. Y ahí ustedes pueden apreciar las imágenes. Y aprovecho que estoy sobre Volchansk para comenzar de aquí el análisis de los avances o no avances en ese sector. Esta es la situación general en la región, en la zona, en el sector de Volchansk. Sí, la región es Kharkov, la región ucraniana de Kharkov. Entonces aquí estamos en ese sector, Volchansk. Situación al norte de Kharkov. Durante las últimas 2 semanas el ejército ruso realizó nuevos avances en la zona noreste de Volchansk, tomando el control de la planta de extracción de petróleo y la panadería Volchansky, acercándose así a la estación de tren de Volchansk. Ver el mapa que les he presentado aquí. Seguimos siempre en el frente noreste, región de Kharkov, zona de Kupiansk. Habíamos hablado poco antes de este general ucraniano pasado al bando ruso, que está justamente al mando de ese cuerpo de armada ahí en Kupiansk, ¿no? Pues allá estamos en Kupiansk. Situación en el frente noreste. Durante los últimos días el ejército ruso reanudó las operaciones fronterizas en el eje Melovsky y Kolodetsnetsky y avanzó hacia la localidad de Odradne. Además, en la ciudad de Kupiansk, las fuerzas rusas realizaron nuevos avances en los distritos del noroeste, llegando a la calle Sidorenka. Siempre sobre el sector de Kupiansk, la noticia nos llega desde Ucrania, de palabras dichas por Mariana Besuglaya. En Kupiansk se avecina una catástrofe, que ahora se silencia en los niveles de toma de decisiones en Ucrania, declaró la diputada de la Rada Suprema Mariana Besuglaya. La fortaleza Kupiansk se está convirtiendo en una ciudad sin importancia estratégica. Y ahí les dejo el mapa actualizado que la diputada Besuglaya ha publicado junto con su comentario. Está muy indignada por esto. Como por otras cosas también, ¿no? Se indigna siempre ella. También ha hablado en el pasado, no sé si ustedes recuerdan, algún apasionado que sigue como yo, las intensas expresiones de indignación contra el general Sirski pidiendo que sea despedido y removido, porque decía que Pokrovsk está peligrando y que si pierde Pokrovsk será un desastre para Ucrania. Eso no lo decía ahora, ¿eh? Se lo dijo el año pasado. Pues Sirski sigue ahí, pero las palabras de ella parece que se están haciendo realidad. Bueno, seguimos. Zona de Kremina, Serebrianka y Siversk. Situación en el frente de Kremensk, o entre paréntesis Kremina, que muchos lo conocen así. El ejército ruso inició operaciones de rastreo en las últimas zonas del bosque de Serebriansky, tras la retirada del ejército ucraniano al sur del río Donetsk. Serebriansky, que normalmente conocido como Serebrianka, ¿no? Serebriansky. Y las imágenes las tienen, ahí les estoy poniendo mientras les hablo. Zona de Konstantinivka y Chazov Yar. Situación en los frentes de Chazov Yar y Konstantinivka. Durante los últimos 3 días el ejército ruso realizó nuevos avances en las dachas Yagotka, al sureste de la ciudad de Konstantinivka, tomando el control de nuevos sistemas de trincheras en esta dirección. Sí, aquí les pongo las imágenes y sigamos también adelante en zona de Shakove y Toretske, otro punto caliente en el saliente norte de Mirnograd. Situación en el frente de Shepkovskoy. El ejército ruso recuperó algunas posiciones en el este de Shapskove. Para que se ubiquen mejor, amigos, esta es la zona del saliente conquistado por los rusos en la última ofensiva de verano, hace poco, al norte de Mirnograd. ¿Sí? Ahí es donde estamos en este momento. Shakove, Toretsk, al norte de Mirnograd. Veremos en el mapa los avances y la situación que ustedes pueden contemplar. Seguimos zona de Novopaulovska o Novopaulivka. Durante la última semana el ejército ruso realizó nuevos avances al suroeste de
Horikove, a lo largo de la frontera entre las provincias de Donetsk y Dnipropetrovsk. Miren que por primera vez hoy nombro a Dnipropetrovsk, pero es importante recordar que ya atravesó en diversos puntos la frontera entre el Donetsk o también abajo por Zaporilla y entrado a Dnipropetrovsk, importante. Zona Frente Sur, sector de Juliapole. Situación en los frentes, aquí estamos en un área, en un punto determinado de toda esta vasta zona del sur de Veliko-Mikhailovskaya. El ejército ruso continuó avanzando y capturó varias posiciones entre Novomkolaivka y Novoivanivka, así como al noroeste de Olivske. Las imágenes del satélite Sentinel revelan que grupos de soldados ucranianos fueron rodeados. Quería esto ponerles de relieve aquí, amigos queridos. Grupos de soldados ucranianos fueron, lamentablemente, pues para ellos, ¿no?, rodeados en la zona occidental de Sichneve, hace unos 4 días después de que las fuerzas rusas rodearan la aldea y continuaran avanzando hacia el oeste. Sí, pues es una calamidad para quienes se encuentran en una bolsa. Generalmente los rusos saben hacer semibolsas, no bolsas completas, no las cierran. Hacen una especie de calderón, calderón ahí, ¿no? Pero en esta oportunidad parece que la bolsa se cerró, ¿sí? Ahí en Sichneve. Las fuerzas rusas los están atacando con drones FPV, mientras que las fuerzas terrestres intentan despejar la zona atacando desde el este de la aldea. Se ha formado una amplia zona gris en la línea de árboles al oeste del asentamiento, por lo que es posible que Ucrania intente rescatar a estos soldados a través de ella. Sin embargo, como resultado del colapso local de las líneas ucranianas en esta zona y el posterior cerco de las tropas ucranianas, el comandante en jefe ucraniano Oleksandr Syrskyi destituyó a Maxim Kituhim, comandante del 20º Cuerpo de Ejército, de su cargo actual. Seguirá sirviendo en las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero en otra función no especificada. Sí, y esto significa de que se ha desatado la cólera de Syrskyi, la indignación para que despida a este comandante de cuerpo de ejército. Porque las pérdidas son demasiado inaceptables. Ha sido destituido. Nota, este sitio se encuentra para que comprendan mejor. Todas estas son palabras mías, estimados, para que comprendan mejor y se ubiquen entre estos 3 puntos o localidades. Es una triangulación. Bien, justamente como mi canal se llama triangulación. Una triangulación. Hagan una triangulación ahí, entre estos 3 puntos o localidades que les digo. Novoselivka, Vorone y Malivka. Así. Trazando una línea entre estas 3 localidades se forma un triángulo. Ahí está. En medio de ello está este sitio que les acabo de mencionar, donde se encuentran cercadas las tropas ucranianas. Perfecto. Seguimos adelante, amigos. Zona del norte, región ucraniana de Sumy. En torno a Besalivka, el ejército ruso logró expulsar al ejército ucraniano de la ciudad a principios de septiembre. Significa que Besalivka, toda esa zona de ahí, algunas partecitas están todavía en zona gris, pero parece que Besalivka está ahí abajo, control ruso, toda esa área. Ahora seguimos, siempre en el noreste, ¿no? El ejército ruso continuó avanzando en el eje de Kolodezhnevsky y tomó el control de la localidad de Odradne. Pueden ver ustedes allí las imágenes. Y ahora, un punto importantísimo, importantísimo, Pokrovsk. Finalmente llegamos a Pokrovsk, amigos queridos. Situación en el frente de Pokrovsk. Durante las últimas 2 semanas, el ejército ruso intensificó su ofensiva en las plantaciones al noroeste de Kotline y al norte de Leotovichi, tomando con éxito varias posiciones hasta los cementerios de la ciudad de Pokrovsk. Desde allí, las fuerzas rusas avanzaron hacia el distrito de Durniak, en dirección al distrito industrial y la autopista M30. Y ahí pueden ver, les he puesto el mapa. Y acompaño ahí también con otro mapita de Wargonzo, porque hasta ahora estoy utilizando de
en esta oportunidad, hoy, ¿no? Estoy utilizando de unas fuentes específicas, pero ahí les pongo unos dos de Bargonzo también. Bueno, seguimos adelante. Situación en los frentes de Novopaulovskaya y Komarskaya. Durante los últimos 3 días, el ejército ruso continuó consolidando nuevas posiciones en la orilla sur del río Boshka, al norte de las localidades de Iskra, Selenihai. Además, las fuerzas rusas cruzaron este río y lograron entrar en la parte oriental de la localidad de Ivanivka, en el óblast de Dnipropetrovsk. Miren ustedes. Ahí les dejo las imágenes y seguimos también adelante. Zona de Vasilivka y Primorske. Esto es en el sector del río Dnipro. Ya estamos abajo al sur en la región de Zaporizhia, para que me comprendan. Zaporizhia, que está al norte de la península de Crimea, ¿sí? La península de Crimea, que está abajo en el Mar Negro, ahí, entre el Mar Negro y el Mar Azov. Más arribita, ahí está, Zaporizhia. Allí nos encontramos, ¿sí? Entonces, es de la desembocadura del río Dnipro. Situación en Vasilivka, amigos queridos. Y ahí tienen las imágenes. Vasilivka y Primorske. Les pongo un mapita también ahí de Wargonzo también. No he querido saturar poniendo de un montón de fuentes, pues he elegido solamente un par para tener coherencia, ¿no? Coherencia lineal en lo que estoy diciendo. Pero tengo muchas fuentes, pero hoy he elegido estas de aquí. Pero les pongo al lado un mapita de Wargonzo también de esta zona específica de Vasilivka y Primorskoe. Perdón, y Primorske. Vasilivka y Primorske, aquí en Zaporizhia. Bien, pues amigos, aquí seguimos adelante, tenemos otra noticia. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, destituyó a los jefes de 2 cuerpos militares. Al comandante del 17 Cuerpo, Vladimir Silenko, y al del 20, Maxim Kitugin, debido a la pérdida de posiciones en el frente. Entonces, miren, han sido dos comandantes de cuerpo de armada. Informa aquí Ukrainskaya Pravda, citando fuentes del Ministerio de Defensa de Ucrania. Esta es una fuente ucraniana, amigos. Por lo tanto, es más que creíble. El 17 Cuerpo opera en la región de Zaporizhia, o Zaporozhye. Cambia el nombre según si lo dicen los rusos o si lo dicen los ucranianos, ¿no? Bueno, Zaporizhia. Mientras que el 20 Cuerpo de combate de la frontera entre la República Popular de Donetsk y la República de Dniepropetrovsk. Una última actualización tenemos desde Israel y Palestina en la zona de Gaza, porque se han desatado violentos ataques en la noche y que se han prolongado hasta la mañana, hasta la madrugada y han seguido adelante todavía. Por lo tanto, les tengo aquí la noticia en resumen y unas poquísimas imágenes que les agrego. Se han reportado ataques aéreos masivos israelíes contra la ciudad de Gaza, con numerosas víctimas civiles esta pasada noche, para amanecer del 19 de septiembre. Decenas de personas murieron y resultaron heridas como resultado del bombardeo israelí contra los barrios de Sabra y Al-Darai, en la ciudad de Gaza, informa el canal de televisión Al Masira. Según Axios, Israel ha lanzado ya su ofensiva terrestre sobre la ciudad, según Axios, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona la situación en las próximas horas. Contemporáneamente, en Ucrania también pasada noche, sonaban las alarmas y caían drones. Por ejemplo, aquí en estas imágenes vemos explosiones en la capital ucraniana de Kiev. Ustedes pueden observar. Aquí les dejo imágenes de esos ataques de esta pasada noche anterior, del 18 para amanecer 19. Donald Trump mantiene conversaciones telefónicas con el presidente chino Xi Jinping hoy día. Sí, lo esencial de la conversación telefónica que los presidentes de China y Estados Unidos sostuvieron este 19 de septiembre ya se las tengo aquí. Declaraciones de Xi Jinping según la agencia Xinhua. La parte estadounidense debe evitar adoptar medidas unilaterales que restrinjan el comercio para no afectar a los resultados alcanzados por Washington y Pekín en las negociaciones. Ambos países deben recordar la historia, apreciar la paz y construir un futuro mejor. China espera
que la decisión sobre la plataforma TikTok se base en las reglas del mercado y en el equilibrio de intereses de ambas partes. Ambos líderes se reunirán en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se celebrará en Corea del Sur el 31 de octubre al 1 de noviembre. El mandatario estadounidense viajará a China a principios del 2026. Esto es muy interesante, ¿no? Muy notable. Mientras que Xi Jinping visitará el país norteamericano en el momento oportuno. Y ahora, amigos queridos, ya para finalizar y finiquitar, les tengo la noticia del día. La noticia del día, amigos queridos. La OTAN entró en alerta por la noticia de que 3 aviones cazas de guerra rusos MiG violaron el espacio aéreo de la Estonia. Aquí les tengo la noticia y las actualizaciones al respecto. Estonia afirma que hoy 3 cazas rusos MiG-31 violaron su espacio aéreo sobre el Golfo de Finlandia y permanecieron en su cielo durante 12 minutos. Es lo que afirma Estonia. Para defender al tigre báltico, la OTAN tuvo que desplegar F-35 italianos. La presunta violación se registró por la mañana cerca de la isla de Vaindloo. Se alega que los transpondadores de los cazas estaban apagados, o sea, de los cazas rusos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia convocó al encargado de negocios ruso y entregó una nota de protesta. El ministro de Exteriores, Margus Tsagna, enfatizó que esta es la cuarta violación de este tipo desde principios de año, pero calificó el incidente actual como insólitamente audaz. En el mismo tema y contexto, una declaración del primer ministro de Estonia, Kristen Michal, en las redes sociales. Les he dejado aquí también una foto que le he hecho al texto publicado. Estonia ha solicitado consultas en virtud del artículo 4 de la OTAN, debido a que supuestamente 3 cazas rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo del país, informó el primer ministro Kristen Michal en X. Cabe recordar que anteriormente las autoridades de Polonia realizaron consultas similares en relación con la incursión de drones rusos en su territorio. La cuenta oficial de las Fuerzas Armadas de Suecia publicó fotos de los MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia que alteraron la tranquilidad de Estonia esta mañana. Las imágenes fueron tomadas desde cazas suecos Saab JAS-39 Gripen durante la interceptación de aviones rusos sobre el mar Báltico, ya después del incidente con el sobrevuelo de Estonia. Curiosamente, el interceptor supersónico ruso estaba armado con misiles de corto alcance aire-aire R-73, de los cuales faltaba uno. Sí, es una curiosidad que han notado los más detallistas observadores. Viendo una de las fotos publicadas por Suecia, ¿no? De uno de estos MiG, que le falta un misilito. ¿Qué pasó con ese misilito que le falta? ¿No será que lo lanzó? ¿A quién? ¿Dónde fue a caer? ¿O despegó sin ese misil? Los polacos, pues tampoco tardaron en reaccionar. No podíamos esperar sino esto. El Servicio de Guardia Fronteriza de Polonia declaró que, además del incidente en Estonia, 2 cazas rusos supuestamente sobrevolaron también la plataforma petrolera Lotos Petrobaltic en el mar Báltico, violando su zona de seguridad. La portavoz del Ministerio del Interior, Karolina Galecka, añadió que la altitud del vuelo fue de unos 150 metros. El Ministerio de Defensa ruso se pronuncia acerca del tema de los aviones rusos MiG-31 sobre Estonia. Los cazas rusos MiG-31 no violaron el espacio aéreo de Estonia, declaró el Ministerio de Defensa de Rusia. Según el comunicado de la institución, los MiG-31 rusos realizaron el viernes un vuelo planificado desde Karelia hacia un aeródromo de la región de Kaliningrado. El vuelo se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las normas internacionales del uso del espacio aéreo, sin violar las fronteras de otros estados. Durante el vuelo, los aviones rusos no se desviaron de la ruta aérea coordinada y no penetraron en el espacio aéreo de Estonia. La trayectoria del vuelo se situó sobre aguas neutrales del mar Báltico, a una distancia de más de 3 kilómetros de la isla de Vaindloo. Esas son las declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa de Rusia, que responde a las acusaciones.
Y ahora, ya casi cerrando mi video, en lo último les tengo aquí a continuación una ultimísima actualización desde el campo de batalla, de la zona de Liman y sus alrededores, incluyendo lo que ya les había dicho acerca de la captura total inminente del entero bosque de Serebrianka y las consecuencias posteriores de ellos. Amigos, los rusos expresan éxitos en la dirección de Limán, limpieza de la mayor parte, como dije, del bosque de Serebrianka. En la dirección de Limán, la batalla por el bosque de Serebrianka se acerca a su fin. Las tropas rusas están completando la derrota de los restos del grupo ucraniano. En solo un mes de intensos combates, las Fuerzas Armadas de Rusia han logrado expulsar a las formaciones ucranianas de sus posiciones bien fortificadas en el bosque en un área aproximadamente de 80 kilómetros cuadrados. He traído aquí un resumen bastante detallado. En el sector central, los combates continúan en las zonas de Grekovka y Novomijailovka, localidades que permanecen en la zona gris. Todos los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de afianzarse en ellas han sido frustrados por contraataques de los soldados de la 144 División de Fusileros Motorizados. En Red Kodup la situación sigue oculta por la niebla de guerra. Ambas partes buscan establecer control firme sobre el centro de Shandrigolovo. Formaciones ucranianas intentan destruir con artillería y drones todas las casas y posiciones aptas para acumular fuerzas con el fin de ralentizar el avance de las Fuerzas Armadas de Rusia. En la parte occidental de Zarechnoye, las tropas rusas buscan expulsar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la calle o de las calles periféricas del pueblo. Al sureste, soldados del 25 Ejército Combinado del Grupo de Tropas Oeste han izado varias banderas en la parte suroeste del bosque, marcando el final de años de combates en este sector. Al mismo tiempo, los enfrentamientos en las afueras occidentales del bosque, cerca de Yampol, aún continúan. El frente se acerca gradualmente al propio pueblo. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, este rápido avance se debió a la infiltración de grupos de asalto en la retaguardia de las formaciones ucranianas. Anteriormente, métodos similares se utilizaron durante el avance hacia Dobropolie y el inicio de los combates por Pokrovsk. Unidades ucranianas atrapadas en el bosque enfrentaron la amenaza de cerco, lo que las obligó a retirarse apresuradamente con pérdidas. Durante los combates, varios soldados ucranianos supervivientes se rindieron a los militares rusos. Yo les invito en ese mapa que les he puesto ahí, atención, ojo, ese mapa de ahí salió a las 7 de la noche del 19 de septiembre, o sea, de último momento, de última hora. Y yo les invito a que vean y analicen cómo se está formando una pinza, una tenaza, porque al haber logrado expugnar ese bosque de Serebrianka, las tropas se retiran, basta que se logran apoderar de los rusos, si lograsen, ¿no? Si lograsen apoderarse del siguiente asentamiento que está afuera, ahí propio de ese bosquecito, tendrían ya la punta de la tenaza, perfecta por el sur. Tienen que apoderarse de una o dos localidades que están a las afueras del bosque. Y por la parte del norte, observen el río Oskil. Miren ese río Oskil, que sube y va hacia el norte, hacia Kupiansk, allá, al norte, donde en el video anterior les comenté de que salieron por un tubo, por un gasoducto los rusos, una incursión de 4 días, ¿no? En el video anterior lo pueden ver. 4 días se arrastraron con equipo especial bajo tierra por esas tuberías y les cayeron por sorpresa a los ucranianos en la retaguardia. Eso está en el video anterior. Pues arriba, que ya está por caer Kupiansk, ¿no? Y miren el río Oskil o Oskol, como baja y pueden observar ustedes. Ahí también tenemos otra tenaza que se está cerrando, que donde los rusos logren allí, en el mapa pueden observar, logren afianzarse en esos 2 o 3 puntos donde actualmente están combatiendo, ya tienen las dos puntas de tenaza sobre ¿cuál punto? Sobre Liman, sobre Liman, sí, que es importantísimo en las aspiraciones desde allí poder proseguir hacia Sloviansk. Y con esta última actualización
Me despido, amigos queridos. Ha sido largo, largo el video, pero se necesitaba luego de tantos días de ausencia. Les mando un gran saludo cordial a todos, un abrazo y hasta la próxima.